Ah, entonces, íbamos en la discusión, ¿no? La primera analista me parece que le pregunta es Marcus Blaha, ¿no? La señora Marcus Blaha. Y justo fue lo que veníamos comentando sobre la trascendencia, ¿no? Eh, me gusta esto que dice, ¿no? En la página 32. Cada vez que se produce un fenómeno en dos tiempos, en la obsesión, por ejemplo, el primer tiempo es la angustia y el segundo tiempo es la culpabilidad, que apacigua la angustia sobre el registro de la culpabilidad, ¿no? Y va esto en relación con el concepto de trascendente o el sujeto trascendente, lo podríamos llamar así, ¿no? Y no es más que la relación con el semejante, ¿no? La relación de Dios, qué lapsus. eh, la relación narcisista, ¿no? Justo esta, yo creo que es esta parte imaginaria quizá que se pueda jugar también eh, no sé, lo pueda pensar así en el estadio del espejo, ¿no? Pueda pensarlo, esta relación narcisista para el sujeto desvanecido. Eh, Algo bien interesante que dice, ¿no? En el tercer párrafo de la 32, él siente al fin de cuentas que él es el otro y el otro es él, ¿no? Y este sujeto definido recíprocamente es uno de los tiempos esenciales de la constitución del sujeto humano. Es un tiempo en el que no puede, quiere subsistir, aunque su estructura esté siempre a punto de aparecer, y muy precisamente en ciertas estructuras neuróticas, ¿no? Justo esto que les digo, ¿no? Del estadio del espejo. La imagen especular se aplica al máximo. El sujeto no es más que el reflejo de sí mismo, de donde su necesidad de constituir un punto que constituya lo que es trascendente, esto es justamente el otro en tanto que otro, ¿no? Mm, Creo que me parece que queda bien claro, ¿no? Porque también nos llegó esa duda de qué era trascendente para Lacan o cómo lo estaba trabajando, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo en lo que busco en el texto, eh, en relación a qué dice trascendente Lacan para, quizá para entenderlo un poquito mejor. Sí, yo creo que justo la pertinencia que agarra después es en función también de lo que comenta acerca de la angustia y la culpabilidad, ¿no? La pregunta que le hacen va en relación a lo que dice en la página 20, ¿no? Dice, entre la relación imaginaria y la relación simbólica hay toda la distancia que hay entre la angustia y la culpabilidad. Esto ya en las acotaciones que hace el texto, ¿no? Porque me parece que en la redacción como tal hay duda de cómo lo dijo y justo por eso no se entiende. Pero creo que me quedo con esa aclaración que hace el texto porque creo que justo ahí marca la distancia, ¿no? Y además la relación necesaria que hay entre una y otra. Además como tiempos, ¿no? Como tiempos que, como vemos en el grafo, se van marcando. En este sentido, pues la relación imaginaria y la relación simbólica me parece que corresponden a la angustia y la culpabilidad, ¿no? Y por eso digo esta cuestión del elemento trascendente. ¿Por qué introduzco esto? Porque me parece, creo yo, propongo, que el elemento trascendente, pues a fin de cuentas, es esta cuestión simbólica, ¿no? Y ahorita pues lo desarrollo un poco más. Porque justamente pues la angustia ligada a la relación narcisista, como lo señala Lacan ahí en la 31, pues es ligada al yo, ¿no? La angustia pues, ¿cómo decirlo? Como advertencia de una posible pérdida, que a fin de cuentas creo que sí lo menciona, sí Lacan, en la página posterior a donde habla justo de esta angustia, ¿no? Aquí está. Justo después de esa cita en la página 20, es por eso la experiencia se los muestra que la culpabilidad es siempre preferible a la angustia. La angustia en sí misma está en adelante, lo sabemos por los progresos de la doctrina y de la teoría de Freud, está siempre ligada a una pérdida, es decir, a una transformación del yo, es decir, a una relación de dos a punto de desvanecerse y a la cual debe suceder algo distinto que el sujeto no puede abordar sin cierto vértigo. Creo que esto que sucede algo distinto es gracias a ese elemento trascendente que Lacan pues señala, ¿no? Porque la angustia como parte del yo, pues es la angustia de perder esa
pues ese narcisismo, a fin de cuentas, esa realidad a la que muchas veces se aferra el yo, ¿no? Esto que dicen de que pues el neurótico vive enamorado de su drama, ¿no? Y que muchas veces no lo quiere soltar, Oye, justo porque pues qué ahí no interesante. introduce. ¿En qué página está eso que comentas? Es justo lo que iba a buscar, lo En la de... página 20, Ah, ok. Simón, justo esa cuestión del yo, eh, como lo señala Lacan, es una relación de dos, pero en el momento en el que algo más trasciende esa situación, ¿no? Esa relación de dos y se introduce la relación de tres, es que pues se puede llegar a la culpabilidad. Y yo me preguntaba, pues, ¿cómo es este pasaje, ¿no? de la angustia a la culpabilidad? Y me parece que justo en la discusión lo abordan un poco más adelante, pero que justamente lo que yo trato de señalar aquí son estas correspondencias de la relación imaginaria y la relación simbólica, la angustia y la culpabilidad, y pues a fin de cuentas pues el conocimiento y la simbolización, ¿no? Porque les comparto algo que escribí, ¿no? Es preferible la culpa porque a partir de la introducción del elemento trascendente, el personaje trascendente, que también es algo que menciona Lacan en esta misma página, quien ejecuta dicho elemento, posibilita la simbolización del deseo, que si bien se manifiesta en culpa, esto es porque es el primer encuentro de la realización simbólica del deseo con el discurso que comienza a caer y el sujeto comienza a notarlo y a saberlo, ¿no? Es decir, ¿por qué culpa? ¿Por qué no? Ah, sí, liberación, ¿no? Finalmente, porque a fin de cuentas, pues está apalabrando, ¿no? Está justamente rompiéndose esa relación y comienza a entrar eso que, como señala Salan, estaba desvanecido en una relación de dos, ¿no? Que a fin de cuentas es ese sujeto, porque pues en una relación de dos, pues son dos, es un yo y el otro que se voltea y ya, ¿no? También yo soy el otro para ese y el yo, allá estoy yo también, ¿no? Eso me recuerda a una canción de los Beatles de I Am the Walrus, eh, que dice yo soy tú y tú eres él y somos todos juntos, ¿no? Justo como una especie de inmixción de otredad, diría Lacan, ¿no? Se pierde el uno y bueno, el yo y el otro, y que a fin de cuentas, pues es lo que genera, como mencionábamos en algún momento, la agresividad, ¿no? Pero en el momento en el que se introduce este elemento trascendente, por eso yo les decía, es el elemento simbólico, porque a fin de cuentas es a través de la palabra y del sentido que puede llegar a tomar gracias a este tercero. Y también me preguntaba, ¿no? Este tercero es como para pensar, porque digo, Lacan da una respuesta para esto en varias ocasiones, pero ese tercero es este sujeto, es el otro con O mayúscula, es el analista en el lugar del otro, ¿no? ¿Qué es, no? O quién es más bien. Pero bueno, aquí le dejo para escucharlos a ustedes. Sí, justo, creo que este tercero, antes que sea una persona, quizá, es una función, ¿no? Quizá es una función o una posición. Y justo ahora me hace como esa lógica el que menciones eh, esa trascendencia, parte o es por el simbólico, ¿no? Y recordemos que Lacan en el texto mismo comenta, ¿no? Lo simbólico está hecho para ser eterno, ¿no? Para perdurar, ¿no? Entonces justo es como eso que me va haciendo eco, ¿no? Creo que podríamos, no sé, podríamos hipotetizar, aunque Lacan no menciona aquí el grafo el nudo borromeo, pero digamos que aquí habla de los dos anillos, ¿no? El simbólico y el imaginario, ¿no? Aunque no hable de aquí en eso, ¿no? O sea, no estoy diciendo que aquí es eso, sino podríamos pensarlo así lo pienso yo, ¿no? Mm, y justo, ¿no? Está siempre ligada a una pérdida, es decir, una transformación del yo, ¿no? En vez de que haya podríamos pensar, en vez de un super yo, hay un ideal, ¿no? Esa insignia que les comenté, que comentaba Eldenstein en su grafo del deseo, ¿no? Aquí no lo dice, pero es por eso la experiencia se la muestra que la culpabilidad es siempre preferible a la angustia, ¿no? Habría que ver por qué dice eso, ¿no? Quizá en función y campo se nos pueda responder esa pregunta, ¿no? O sea, creo que podamos ir contestando preguntas
puedan venir en otros textos, ¿no? Y me parece importante eso que comenta Roberto, ¿no? Que es, que es a lo simbólico que se le debe también esta relación narcisista y esta trascendencia que tiene el sujeto, ¿no? Mm, Justo dice abajito en el párrafo, ¿no? En ese momento interviene otro registro que es justamente el que llamamos o el de la ley o el de la culpabilidad, según el registro en el cual es vivido, ¿no? Y hasta abajo dice, no se trata sino más que de lo simbólico, ¿no? Entonces, eh, no sé quién podríamos pensar en el 3. eh, Aún no tengo como esa hipótesis, pero igual y es una función de algo, ¿no? No pensemos como en personas, ¿no? Sino pensemos como en funciones, quizá pueda ayudarnos. Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí tengo una duda. ¿Dónde dice justamente esta parte, Alan, de se prefiere esto a esto? ¿En qué parte? En arribita, en la 20 misma, en el mismo párrafo, casi al Ajá. principio. Es por eso la experiencia se los muestra que la culpabilidad es siempre preferible a la angustia. Página 20, el párrafo más grande al Ah, principio. ok, ok, ok. Sí, 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 sí. Sí, es que justamente estaba como leyendo, bueno, me regresé un poco también a la página 14 donde justamente empieza a dar como esa introducción también, bueno, no introducción, pero empiezan a dar como estas partes hacia el narcisismo también. Y justamente como que venía pensando ciertas cosas, ¿no? Pero ahorita leyendo esta parte, o más bien, y escuchando esta parte que tú dices, me surge la pregunta, ¿no? Digo, ¿pero por qué, no? O sea, también digo, ¿por qué sería preferible justamente esta culpabilidad que pasa en un segundo tiempo a la angustia que justamente es en un primer tiempo, ¿no? Porque, o sea, los voy a leer por qué. Por ejemplo, en la página 14 empieza, ¿no? En el de los párrafos, el más grande, comienza diciendo, ¿no? Dice, y las cosas que dice, no debe asombrarnos enormemente si al comienzo no son tampoco otra cosa que esas palabras de poco peso en las que acabo de hacer alusión. Hay algo que es fundamentalmente diferente, es que él viene al analista para otra cosa que para decir simplezas y banalidades, que de ahora en adelante en la situación está implicado algo, y algo que no es poco, puesto que en suma es su propio sentido más o menos lo que viene a buscar. Es algo que está ahí místicamente puesto sobre la persona de aquel en lo que escucha. Y un poco más adelante. Desde luego ustedes tienen vuestra experiencia cotidiana, remitiéndolo a su plano, digamos que lo que se trata no es eso, sino que se trata de hablar y de preferencia sin buscar uno mismo poner el orden, la organización, es decir, colocarse, según un narcisismo bien conocido, en el lugar de su interlocutor, ¿no? Ahí quizás lo puedo tomar un poco direccionándolo como a esta parte de una, ¿cómo se llama? Una intervención de alguna manera, ¿no? O sea, ya no solamente esta relación, sino que también ya se está metiendo aquello otro, ¿no? Se está metiendo algo también por ahí, está dando como tal un corte, algo que también ahí ya no va desde cierto punto, ¿no? Claro, viene a decir simplezas, pero no se trata solamente de eso, ¿no? Hay algo ahí justamente que lo va a cortar. Dice, sí, yo no tengo nada que decir, pero usted diga lo primero que se le viene a la cabeza, ¿no? Y sí, comienza a decir, comienza a decir, comienza a decir, pero no se trata justamente de ponerse en el A con la prima, ¿no? Como se ha dicho en este punto, ¿no? De, pues usted cuénteme y nos tomamos un cafecito, ¿no? Sino que justamente yo no estoy colocado ahí, el analista no está colocado ahí, el analista está colocado ahí para justamente dar intervención en ese sentido, ¿no? Intervenir justamente en la palabra de aquel otro, ¿no? Que está hablando. Pero justamente también en la página 15 lo retomo un poco con el ejemplo que da con el de el hombre de las ratas, ¿no? O sea, digo, ok, está en esta parte de que habla simpleza solamente, no habla de aquello que se le venga primero, pero después digo, bueno, en un primer tiempo justamente viene esta parte de una angustia, ¿no? Esta angustia de un no saber. Pero ¿por qué primero deviene a partir de la simpleza este no saber? Porque justamente no se está dando cuenta, ¿no? Como lo habíamos dicho quizás al principio de este texto, es un no darse cuenta quizás al principio, ¿no? Pero quizás antes de un no darse cuenta, como lo dice al final de la 15, también en el párrafo grande,
dice, ¿no? Dice, se reacciona fisionómicamente sobre la cabeza misma el rostro del sujeto, por lo que en ese momento califica el horror del goce ignorado, ¿no? O sea, ya no es, antes de un, no se da cuenta, justamente es esta parte, ignorar esta parte que ni siquiera existe quizás todavía, ¿no? Pero una vez que se da cuenta justamente de esto, quizás viene esta parte de un no sabía, esta parte de un no lo sé, no sabía que pasaba esto, no sabía que sucedía esto. Entonces, por lo tanto, a partir de esta intervención que hace este tercero, esta figura, esta imagen, ahora es un horror de un chale, ¿no? Ahora justamente sé que pasa esto o me puedo quizás darme cuenta de ciertas cosas, pero ya no lo puedo ignorar, justamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, viene quizás esa angustia, pero después viene esta culpabilidad, ¿no? De, pues bueno, ahora ya lo sé, ahora ya no puedo ignorarlo simplemente, ¿no? Ahora tengo que hacer algo con esto, o no lo sé, ¿no? Quizás no es hacer algo, pero por lo menos ya no puedo ignorarlo, ya no puedo mandarlo quizás a otro lugar, ¿no? Ya no puedo ignorar que tengo las manos quizás manchadas de algo asqueroso, ¿no? Pero por eso digo, bueno, si esto viene en dos tiempos, ¿por qué sería preferible justamente quedarse en esta culpabilidad que quedarse justamente en esta ignorancia, ¿no? También por eso como que me viene esta pregunta, ¿no? Pero ahí la dejo. Vas, Roberto. Sí, y que creo que justo eso es como un momento de simultaneidad, ¿no? En el que a través de este corte, pues a fin de cuentas se provocan varias cosas, porque por un lado, pues sí, hasta cierto punto, y ahí es donde creo yo también está pues cierta movilidad en el análisis, ¿no? El que darse cuenta, me cayó el 20, todas esta clase de cosas, ¿no? De que, y tal vez por eso, ¿no? O bueno, justo me pasó con un analizante esta semana, ¿no? Es que pienso, y a través de la transferencia, ¿no? Finalmente pienso en usted y en la relación que hemos tenido, y es justo la relación que rompe con todas las demás, y etcétera. Y yo dije, pues, aquí le dejamos. Pero justo porque a través de esa ruptura también se notaba cierta culpabilidad, ¿no? Y justo porque estábamos elaborando ahí el deseo, ¿no? Que se trataba de mantener pues desalojado, pero en el momento en el que finalmente ese yo cede y presenta algo distinto o se da cuenta de que hay algo distinto más allá de esa relación de dos, ¿no? En la que ya se estaba presuponiendo es que yo necesito esto y aquello para que pueda sostener y pasar esto y aquello, ¿no? Pero ¿qué cree? Ya me di cuenta que acá en análisis no fue necesario que eso pasara, ¿no? Y asimismo, pues a través de una intervención misma como lo es solamente, pues dejar en silencio, ¿no? Por eso también el silencio es una intervención, porque a través de ello como que se iba esperando una confirmación, una afirmación, una negación, pero a través de una intervención simbólica, a fin de cuentas, es que se puede notar tanto sí una angustia en un primer momento en relación imaginaria, como les decía, una correspondencia, pero ya que se pasa a la cuestión simbólica, ya no es como sí, yo con todos, ¿no? Sino yo con lo que creo que soy, con lo que también había pensado que eran todos, y finalmente pues nadie es un yo o un otro. Bueno, más bien nadie es un yo, todos somos otros a fin de cuentas. Y esto es lo que constantemente se da en avance en este caer en cuenta, ¿no? Creo que yo sostendría esta culpabilidad, no sé si ahí donde la pusiste, ¿no? En el sentido de tener algo que hacer con ello, porque me parece un tanto como a manera de laborar, no de elaborar, ¿no? Sino de laborar con eso. Y digo, tal vez aquí es donde se coincidiría un tanto freudianamente, ¿no? Ya ven que Freud decía que era restablecer a los enfermos la capacidad de amar y de trabajar, ¿no? Pero no trabajar en un sentido capitalista productivo, ¿no? Sino en un sentido más de, pues, elaborar en función de un deseo inconsciente y la vida cotidiana y su realidad exterior, como le decía Freud, ¿no? Pero creo que también podría situar esta culpabilidad en el sentido del darse cuenta que pues está rompiendo esto, ¿no? Porque a fin de cuentas ahí todavía hay por decirlo de alguna manera, una preponderancia superyoica, ¿no? Hay todavía pues un discurso que todavía la sostenía,
y lo confrontas, ¿no? Finalmente cuando te das cuenta, cuando rompes ese lugar que tenías imaginario, que se te otorgaba por este otro, por este super yo que te exigía que así tenías que ser, pues primero se rompe y hasta cierto punto también ahí es donde viene esa culpabilidad, un tanto similar a cómo Freud maneja, por ejemplo, la melancolía y el duelo, ¿no? Cuando habla de cómo la persona se llega a sentir en esta ambivalencia con el objeto perdido, ¿no? Tanto por un lado, eh, ya cuando va tramitando el duelo, pues aceptar que se perdió, pero también sentir culpa de que ahora lo está dejando ir, ¿no? De que como si le quitara un espacio especial en su vida y a su vez se quitara a sí mismo de un espacio, eh, pues, es que no sé si dejarlo en especial, tal vez como pues a manera narcisista, ¿no? Como pues muy, pues yo soy y yo puedo, yo fui esto para esta persona, yo fui esto para otro. Lo mismo sucede en estos momentos de análisis, creo yo, ¿no? Con esta culpabilidad. Es que, bueno, ahora me doy cuenta que no era tan así, siento culpabilidad tanto conmigo como pues por el deseo, ¿no? Como también por ese otro que a fin de cuentas todavía no se quita, todavía no se cae del todo, pero comienza, por eso yo les compartía, ¿no? Que si bien se manifiesta en culpa, esto porque es el primer encuentro de la realización simbólica del deseo con el discurso que comienza a caer, pero todavía no cae, aunque el sujeto comienza a saberlo y a notarlo, comienza a dar cuenta de esa caída. ¿No? Creo que por ahí le dejaría antes de pasarme a la siguiente intervención. Tocada. Sí, justo, yo creo que lo mencionaste tú y es una cuestión más ligada al deseo, ¿no? Al final de cuentas no creo que vaya como ¿sabes? Ahorita que mencionabas como trabajar y el amor sobre Freud, pensando en Freud y quizá toda esta posición política que pueda tener él sin darse cuenta, yo lo pienso así como manera capitalista, ¿sabes? No sé si, más bien no sé si capitalista, pero sí de una posición política, ¿no? Digamos, un tipo Hobbes, ¿no? El Leviatán y demás, ¿no? En la que trabajar ayudaba al bien común, ¿no? Entonces, claro que no sé si capitalista, pero claro que el capital tiene que ver ahí algo, ¿no? Entonces, no lo pondré así, ¿sabes? Justo, ¿no? Lo vuelvo a leer quizá. Es por eso la experiencia se los muestra que la culpabilidad es siempre preferible a la angustia, ¿no? Vámonos un poquito más a los párrafos. La angustia en sí misma está en adelante, lo sabemos por los progresos de la doctrina y de la teoría de Freud, está siempre ligada a una pérdida, es decir, a una transformación del yo, ¿no? Me parece que ahí entra totalmente el deseo, ¿no? Al final, Lacan, mm, ya cuando ya cuando está exponiendo su grafo, va a decir la meta de toda salud es el reconocimiento del deseo, ¿no? Eh, no sé si les ha pasado igual con pacientes eh, o uno mismo en análisis, ¿no? Eh, lo que causa angustia no es tanto que eh, hay a veces que a los pacientes les causa angustia algo que les gusta mucho, ¿no? Pero porque ahí el deseo está ahí, ¿no? Es preferible eh, la culpabilidad de no hacerlo antes que la angustia de hacerlo, ¿no? Me parece que puede ser un ejemplo que pueda aterrizarse, ¿no? Después sigo. Es decir, de una relación de dos a punto de desvanecerse, el sujeto y el otro, ¿no? Y al cual debe suceder algo distinto que el sujeto no puede abordar sin cierto vértigo, ¿no? Ese es el registro y la naturaleza de la angustia, ¿no? En la angustia siempre va a estar escondido el deseo, ¿no? Yo pienso es más que quizá, claro que puede ser, ¿no? Pero lo veo más como eh, ese reconocimiento del deseo, ¿no? Y ahorita que mencionabas como esta parte de la realidad, podríamos pensar y hacer una hipótesis en cómo Freud también va haciendo que los posfreudianos se centren en la adaptación a la realidad, ¿no?
porque al fin y al cabo deben de tener un bien común o el sujeto, bueno, el individuo debe de buscar su bien común en el trabajo y en el amor. No digo que esté mal, ¿no? Pero se juega una lógica diferente quizá a lo que pueda proponer Lacan, ¿no? Pueda pensar yo, ¿no? Sí, justo esto último que dices. Bueno, antes creo que justo esta cuestión del desvanecimiento, creo que en un primer momento se refiere a la relación imaginaria, ¿no? Está a punto de romperse esa relación y por eso viene la angustia, ¿no? Porque finalmente va a entrar un tercero, ya no va a ser relación de dos, ahora va a ser relación de tres y por eso la relación de dos se desvanece, pero no descarto el señalamiento que haces porque justo creo que pues podríamos llevarlo más allá, eso que dice Lacan, ¿no? Sí, se desvanece primero que nada esa cuestión de el yo y el otro con minúscula, pero también se desvanece esa, es que no quiero decir se desvanece la castración del sujeto, porque a fin de cuentas, pues barrados estamos todos, ¿no? Pero justamente el movimiento que se hace ya no es que el sujeto quede castrado y el otro está completo, ¿no? Sino que ahora es el otro castrado. Y digo, esto ya también últimamente lo he pensado diferente, ¿no? Como les compartía en una de las conferencias que les compartí que estaban en Facebook, una chava decía, se trata más bien de hacer un espacio en el otro para nosotros, del otro con O mayúscula, ¿no? Para nosotros. Entonces creo que justo por ahí podría meter también el comentario que haces, ¿no? Justo se desvanece el sujeto y el otro en función de un enclaustramiento simbólico, ¿no? Que había sido unilateral, ¿no? Esto es así y fin, ¿no? A fin de cuentas, a pesar de que en una relación imaginaria no está el sujeto, digamos que está oculto igual que el otro, a fin de cuentas, ¿no? Está en el campo del lenguaje. Pero cuando se desvanece esa relación imaginaria enclaustrante, también se desvanece esa fijación del sujeto y el otro en un lugar solamente. Ahora se subvierte, ¿no? Que es lo que propone Lacan, ¿no? La subversión del sujeto. Y en ese sentido, eh, se me fue la onda. Ah, ya. Retomo lo que decías de Freud, ¿no? Justo porque parece que Freud lo que trata de hacer, incluso a través de sus textos sociales, podemos decirlo, ¿no? Como Psicología de las Masas, Ideal del Yo y todo esto, a fin de cuentas, pues se trataba de centrar un poco en el entendimiento del yo. Y podríamos decir, pues los freudianos lo siguieron bien, porque pues eso era lo que Freud estaba diciendo, ¿no? Hay que estar pues en una colectividad, nos vinculamos a partir de sí, de estos deseos inconscientes, nos vinculamos a partir de tal o cual situación, pero como dices, ¿no? También no es como que Freud haya sido el exento de su tiempo también, ¿no? Él también como parte de un contexto histórico y cultural, pues todavía era medio burgués, ¿no? A fin de cuentas, pues a la gente que atendía, pues no era la gente de la calle, ¿no? O la gente de la clase baja, era pues gente que podía ir al analista casi diario, ¿no? Entonces, pues no es nada más cuestión de, ay, no, pues yo, mujer ama de casa, que mi esposo me paga el analista, puedo venir diario y pues solamente tengo que restablecerme en la realidad, pero de una manera diferente, claro, ¿no? Como lo dice Lacan creo que hace rato estaba leyendo también la subversión del sujeto y creo que ahí también lo dice, Freud prefiere el discurso de la histérica, ese es el giro que él da, ¿no? No es nada más como de, ah, sí, no estás malita, solo acostúmbrate a la situación, sino pues escucharla, bueno, sí, ahí hay todo esto que tú estás construyendo, pero creo que finalmente Freud termina diciendo, pues sí, pero tienes que volver a esta realidad que aquí está pasando, ¿no? Por eso Freud va a decir, no, pues el psicoanálisis con psicosis de ninguna manera se puede meter. Y no digo que Lacan diga que sí se puede y los vamos a curar, pero Freud definitivamente cierra, ¿no? Y Lacan ve otra posibilidad justamente a partir de esta elaboración simbólica, ¿no? Que es lo que retoma como tal de la experiencia analítica, como él dice, ¿no? La experiencia freudiana, porque una cosa es esta experiencia freudiana y otra cosa es lo que decía Freud, ¿no? Que es algo que también mucho se le critica, ¿no? Es que Freud decía una cosa y hacía otra. Pues sí, porque a fin de cuentas,
pues ahí nos metemos a muchos rollos, ¿no? Como que si Freud se analizó, que si tenía la posibilidad de percibir tal o cual manera, el contexto histórico, pero a fin de cuentas lo que Lacan logra hacer, pues es justo extraer esto que estamos viendo acá, ¿no? Esta relación de tres, esta relación ¿en qué página lo dice? Justamente precisa algo acerca de la relación edípica, ¿no? Que era lo que decíamos. No se trata de este modelo imaginario freudiano de te quieres coger a tu mamá y quieres matar a tu papá, ¿no? No se trata de esa cuestión imaginaria, sino más bien, como lo decías al inicio, de las funciones simbólicas. Y es a lo que va Lacan después de estas situaciones. Y aquí aprovecho para meter justo el siguiente comentario, ¿no? Porque en la página, de un momento, es en la página 33, la siguiente, ¿no? De la discusión. Nos comenta Lacan. De hecho, si nosotros vemos que sea lo que fuere lo que podamos pensar de la función, pues todo eso no es transparente, sean los que fueren los trabajos que se hayan hecho al respecto, sea lo que fueren que podamos pensar del origen histórico real del totemismo, hay una cosa muy cierta, es que en todo caso está ligado a la prohibición o, abajo proponen, interpretación del canibalismo. Es decir, que no se puede comer al otro, pues de todos modos es el modo de relación humana primitiva. Yo ahí me preguntaba a qué se refiere Lacan con relación humana primitiva. No creo que sea únicamente a una cuestión de bestialismo, ¿no? Sino más bien a través de un primer contacto de relación humana que sería, como lo va a decir a continuación, el modo de relación humana más primitivo es ciertamente la absorción de la sustancia de su semejante, ¿no? Ahí ustedes ven bien cuál es la función del totemismo, es hacer con ello un sujeto trascendente al semejante o abajo, me parece que queda más claro, a aquel, ¿no? Ahí, pues entonces, pues queda bien clara esta cuestión que señalas de la función, ¿no? Pensemos esto ya no como personajes, como lo pensaba Freud, sino como funciones, y yo diría más como relaciones, ¿no? Porque una función, pues pensémoslo matemáticamente, ¿no? Una función es cuando se agrega pues una tercera idea a dos conjuntos, ¿no? El conjunto A, el conjunto B, los conjuntas, y para que produzcan cierto efecto matemático, pues a eso ya se le conoce como función, ¿no? Esa es la función que creo yo tiene esta cuestión de lo trascendente y la relevancia que tiene en el pasaje de la angustia a la culpa, ¿no? Una función simbólica en la cual hace perdurar algo, como lo señalabas, ¿no? No, el ¿cómo decía? El concepto, lo humano es lo perdurable, ¿no? Trata de que perdure por siempre, como lo describe con las lápidas. Y esto mismo es lo que pasa con, con la función trascendente, digamos, de lo simbólico, ¿no? Y, como dice, es hacer con ello un sujeto trascendente, es decir, un sujeto que pues esté más allá de la relación imaginaria de solamente consumirnos o negarnos el tú y yo, ¿no? Ahora no somos tú y yo. Y lo mismo con las funciones de la relación edípica. Creo que esa es una diferencia sustancial de cómo lo maneja Lacan, ¿no? No lo maneja como papá, mamá, hijo y la relación de ellos, ¿no? Sino como la función paterna, la función materna y el resultado que puede ser un sujeto a través de ello, ¿no? Me voy a adelantar un poco nada más para precisar esto que estoy comentando. En la página 35 dice, todo lo que en la realidad humana es construido, está construido primitivamente por ciertas relaciones simbólicas que después pueden encontrar su confirmación en la realidad. El Padre es efectivamente el genitor, pero antes que lo sepamos de fuente cierta, el nombre del Padre crea la función del Padre. No voy a comentar más por ahora para que no nos adelantemos, pero pues dejo ahí como complemento de esto que estamos hablando. Sí, bueno, justo me acaba de contestar Jaime, ¿no? Les dije que eh, pues me comentó que tenía una situación por ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, si quieren ya cuando le diga que ahorita que terminemos, eh, le escribo y a ver qué me dice, si no, pues ya vemos qué onda, ¿no?
Igual y en No, función de campo, me gustaría invitar a Martín, ¿no? A ver, le puedo escribir y y como los de Argentina, creo que son 2 horas más, entonces igual nos podríamos acomodar, ¿no? Para que él no interfiera, ¿no? Como ven. Pero bueno, ya. Sí, justo. A mí me parece que cuando introduces el totemismo, ya lo había comentado, esta situación de totemismo, ¿no? Suena como ese juego de palabras, ¿no? Como uno mismo o mismo, ¿no? Entonces, me parece que antes que quizá, creo que Lacan dice que es el totemismo haciendo referencia a su texto, ¿no? Pueda entender yo, ¿no? Justo lo que comentabas, ¿no? Párrafo primero en la 33. Sea lo que fuera que podemos pensar del origen histórico real del totemismo, hay una cosa muy cierta, es que en todo caso está ligado a la prohibición del canibalismo, que está ligado a la interpretación, es interpretación del canibalismo. Es decir, que no se puede comer al otro, pues de todos modos es el modo de relación humana primitivo, ¿no? El modo de relación humana más primitivo es ciertamente la absorción de la sustancia de su semejante, ¿no? O sea, quizá antes que el totemismo prohíba, es, es algo en común, ¿no? Algo que tiene el semejante con el sujeto con el semejante, ¿no? Ay, se me fue la idea. No sé qué estaba pensando, ¿no? Bueno, ahorita la retomo, ¿no? Ahí ustedes ven bien cuál es la función del totemismo. Es hacer con ello un sujeto trascendente al semejante, ¿no? Y justo creo que lo planteabas muy bien, ¿no? Que perdure el sujeto, ¿no? Y también al totemismo lo podemos situar en lo simbólico. No sé si más adelante creo que sí lo dice, ¿no? El símbolo es ante todo un emblema, ¿no? Eh, es un emblema, dice. Dice, los adultos para el niño son trascendentes en tanto que están iniciados. Lo más curioso es que justamente los niños no son menos trascendentes para los adultos, es decir, por un sistema de reflexión característico de toda relación. El niño se convierte para los adultos en el sujeto de todos los misterios, ¿no? Eh, no sé, me parece que aquí también pueda como pensarse esa cuestión de, no sé, no quiero atreverme a decirlo, ¿no? Como esa cuestión del deseo, pero no, vamos a ponernos en el texto, ¿no? Esta es la sede de esta suerte de confusión de las lenguas entre niños y adultos, y es uno de los puntos más esenciales que debemos tener en cuenta cuando se trata de intervención sobre los niños, ¿no? Pero creo que aquí da una muestra bastante eh, buena de lo que puede hacer el totemismo y cómo se configura quizá dentro del sujeto trascendente, ¿no? Les digo que se me fue la idea, no sé en qué estaba pensando. No, creo que ahí le dejo para que el Roberto hable y a ver si vuelve la idea. sí, no sé qué ibas a decir al respecto del deseo, pero como que me detonaste una idea así, justo porque eh, esta cuestión simbólica del lenguaje, primero que nada, ¿no? Porque dice iniciados, pero ¿iniciados en qué, no? Iniciados pues en el lenguaje, el niño ve al adulto como yo les comparto mi perspectiva infantil. Yo me acuerdo cuando veía a mis papás tanto hablar como discutir, lo que pensaba muchas ocasiones era de dónde sacan tanto para decir, ¿no? O sea, de dónde sacan tanto para compartir sus pensamientos, para decir sus argumentos cuando no están de acuerdo. Y, y ahí es donde podemos quizá primero que nada, irnos con la finta de que es la experiencia, ¿no? Y es el argumento que te dan casi siempre los adultos, ¿no? Es que pues, tú no sabes, es que espérate, porque te falta vivir esto y ya después vas a saber, ¿no? Yo recuerdo que cuando cumplí mis 22, dije, bueno, yo creo que ya he vivido lo suficiente para saber algunas cosas y sin embargo todavía siento que no sé nada, ¿no? Y creo que ahí es donde
pasa esta cuestión trascendente, ¿no? Volver al sujeto trascendente es sacar justamente de ahí ese misterio tanto del niño como del adulto. Digo, el niño, pues es una cuestión diferente porque el niño pues, se va estructurando apenas, ¿no? Pero es curioso cómo se da ese viraje, ¿no? El niño ve al adulto como ese iniciado que tal vez tiene las palabras para expresar su deseo, ¿no? Y el niño sigue siendo ahí solamente un sentir vivo, ¿no? Pero cuando llegas a ser adulto, pues ahora los adultos son los que dicen, mira, ¿y en qué estará pensando, no? O mira, es que los niños son los que dicen la verdad, ¿no? O es que los niños son los que pues más saben acerca de lo que quieren y no tienen este límite. Y eso desde una perspectiva adultocentrista, por decirlo de alguna manera, pero creo que ahí es donde está esta cuestión del misterio, ¿no? La cuestión del misterio como la cuestión de esa posibilidad simbólica que otorga el lenguaje, ¿no? Y que incluso los mismos niños ya se dan cuenta, ¿no? Es que pues, tú como adulto, ¿cómo le haces, ¿no? Y el adulto como niño, ¿no? Y tú cómo le haces para vivirlo sin la cárcel del lenguaje o la cárcel de estas imposiciones morales, ¿no? Eso es lo que me parece interesante ahí y que es lo que te iba a decir. Ahí es donde yo podría puntuar esta cuestión del deseo, ¿no? Esta cuestión que queda a fin de cuentas atrapada en el lenguaje, pero que sin el lenguaje no podemos pues dar un paso más cerca de ella, porque pues un niño sin lenguaje pues, no podría quizá acercarse un poco más a ello. Digo, también hay niños y personas, como lo es hoy en día, como se ha teorizado algunas posturas psicoanalíticas, la cuestión del autismo, ¿no? Él está en el lenguaje, pero no está en el discurso. Por lo tanto, no tiene un lugar ahí en donde poder elaborar también alguna suerte de deseo, ¿no? Pero, pues hablando de esta otra estructura psíquica, pues creo que ese podría ser el misterio y la trascendencia, ¿no? Por eso yo al inicio les proponía esto, la trascendencia como cualidad simbólica que permite que algo perdure, y no solo algo, un sujeto, y con él su verdad y su deseo. Sí, justo, ya me acordé, ¿no? No sé si el niño, bueno, quizá difiere un poquito contigo. Yo creo que el niño ya está inmerso en el lenguaje, ¿no? O quizás fue lo que no te entendí muy bien, pero yo digo que ya desde el estadio del espejo ya está en el lenguaje, ¿no? Y creo que es una buena pregunta. Es bueno, es un libro que tengo eh, de la filosofía Freud, ¿no? Y justo eh, le hace una pregunta a una filósofo de la ciencia, ¿no? Esta Marcia Cabell, ¿no? Que también es esposa del Stanley Cabell, que lo revisamos con el Davidson, y le pregunta a Lacan, ¿no? ¿En qué momento el niño ya está en el lenguaje, ¿no? Me parece una pregunta buena para Lacan, ¿no? Y quizás una pregunta quizá un poco psicológica, ¿no? Porque como esas que se le hacen a los psicólogos, ¿no? ¿A qué edad el niño empieza a pensar, ¿no? Pensemos en Piaget, ¿no? Se me hace un poquito, ¿no? Pero justo retomando esta parte y justo retomando lo que digo sobre que Lacan menciona esto en torno a lo que ya explicó, ¿no? Y les voy a decir mi comentario, ¿no? Lo vuelvo a leer. Sea lo que fuere que podamos pensar del origen histórico real del totemismo, hay una cosa muy cierta, es que en todo caso está ligado a la interpretación del canibalismo, es decir, que no se puede comer al otro, pues de todos modos es el modo de relación humana primitiva, ¿no? Después de todo, el totemismo también es como una ley, ¿no? Lo simbólico es una ley, ¿no? Y pueda pensar aquí en el plano imaginario cuando Lacan habla de la agresividad, ¿no? Recordemos que el plano imaginario, Lacan todo lo teoriza de la etiología, ¿no? De los animales, del pavo, del pájaro que alza sus alas, ¿no? Y justo va por ahí por la agresividad, ¿no? Podríamos pensar que la agresividad, perdón, es esta relación humana, no sé, primitiva, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, o esta relación imaginaria, este juego imaginario, ¿no? Eh, Por eso, después de todo, uno no puede comerse al semejante, sino que lo trasciende, ¿no? Se desvanece quizá también, ¿no? Pienso que en este texto, bueno, viendo un video del profe David, eh, también Lacan se me hace un poquito
filósofo, ¿saben? Un filósofo del psicoanálisis, eh, porque problematiza, pero quizá lo problematiza en torno a la filosofía occidental, perdón, continental, ¿no? Eh, Pero bueno, ese es otro asunto que quizás es una investigación, pero justo eso, ¿no? Les comentaba, ¿no? Que y sí, quizá pueda hacer referencia a la agresividad, ¿no? El tótem pueda, o el totemismo pueda mediar esta agresividad. Recordemos que páginas atrás también, no recuerdo qué registro, creo que es la palabra, ¿no? Lo simbólico es el que media la, 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 la realidad, me parece. Entonces, creo que era eso, ya lo recordé y bueno, es eso. No sé si el buen Abraham o el buen Antonio quieran comentar algo. Vas a Pertus. Dale, yo me voy a cambiar el nombre. No sé, ahorita algo con lo que estaba diciendo Roberto, ¿no? Me parece interesante cómo llega Alan a esto, ¿no? Creo que me faltaría como llevarlo a esta parte de la agresividad, porque realmente como que ahí me siento como en hueco, ¿no? Me siento como pisando en falso si yo metiera ahorita ciertas cosas que a lo mejor estoy ahorita teorizando justamente, pero porque me faltaría quizás esa base en la lectura, quizás, creo que me pasaste un video, ¿no? Si no mal recuerdo, alguna cosa así, pero quizás me voy un poco más atrás, ¿no? Un poco a lo que también decía Roberto, ¿no? Ahí por si puedes rolar algo, Alan, o alguna cosa así, porque sí, me siento como en falso, ¿no? Quizás. Pero a lo mejor con lo que decía Roberto, ¿no? Justamente esta parte de el posicionamiento del niño y el adulto, ¿no? No sé, yo por un momento como que lo vi más en una parte más social, ¿no? De alguna manera también. ¿En qué sentido? En el sentido de que, no sé, si estamos hablando como esta parte, como una perduración justamente, algo que tiene que trascenderse más como, lo vi más como esta parte como un generación, ¿no? ¿Qué es lo que yo le voy a dar a ese otro pequeño, a ese otro que todavía no está, ese otro no hablante, quizás en cierto punto, pero ¿qué le voy a dar yo, ¿no? ¿Qué va a agarrar de mí de alguna manera, ¿no? Justamente qué es lo que yo le voy a concebir a aquello, pues para que siga cierta línea, ¿no? De alguna manera, no lo sé, algo así como que lo vi, pero también como una parte como de yo le estoy dando cierta forma de lenguaje, ¿no? Cierta forma de comunicación al final, ¿no? También por eso como esta parte de, bueno, dice, los adultos para el niño son trascendentes en tanto que están iniciados, ¿no? ¿Iniciados en qué? Quizás, ¿no? A lo mejor tomo un poco el ejemplo de Roberto, quizás no es encasillarlo ahí, pero lo tomo en esta parte, ¿no? Que dice, bueno, es que el niño no tiene esas, no sé, llamémoslo herramientas, esta forma de poder expresar tantas cosas, pero también algo que me llamó la atención justamente es lo que dice Roberto, ¿no? De que cuando dice, bueno, y le preguntas al adulto, y el adulto qué dice, ¿no? Como de es que todavía no estás preparado. O sea, es un corte, es una prohibición también de alguna manera, ¿no? Tú no puedes saber de esto, tú no tienes que saber de esto todavía, tú no te preocupes por esto, ¿no? Incluso me recuerda un poco a una viñeta clínica muy corta, ¿no? Les voy a contar. Cuando justamente estoy con un analizante, ¿no? Que es una madre y, ajá, justamente, ¿no? Esta parte autoritaria, esta parte también como de lugares jerárquicos, ¿no? De alguna manera, tú todavía no puedes, pero insisto, ¿no? Porque todavía tienes esta parte, insisto, ¿no? Con esta pequeña viñeta, les platico, dice, pero es que a mí me preocupa a mi hijo, me preocupa todo el tiempo. Justamente le hago la pregunta de qué es lo que le preocupa, ¿no? ¿Vale la pena tanto preocuparse? ¿Por qué? ¿No? Y dice, porque justamente él pregunta, él hace esto, él dice esto, y cuando me pasan cosas a mí o veo que me preocupo por algo, él también se preocupa, pero no sabe qué hacer, ¿no? Dice, pero él no tendría que preocuparse por estas cosas, ¿no? Yo le digo que no se preocupe porque son cosas de adultos, porque no son cosas de niños, no son cosas en las que él debería de estar ahí, ¿no? Dice, entonces también aquí ahorita lo veo, ¿no? Es como un corte de alguna manera. No te preocupes por esto, no tienes por qué hacerlo. Entonces, como una prohibición completamente hacia oye, yo deseo hacer esto, quizás yo quiero hacer esto, yo podría hacer algo, a mí me interesa, ¿no? Alguna forma así. Hay una movilización en el niño justamente que le está llevando a hacerse estas preguntas y a lo mejor en ese momento, pues la única persona a la cual puede acercarse, pues es a este otro enorme, ¿no?
a este adulto al final de cuentas, ¿no? Llamémoslo mamá, papá, tío, tutor, como se quiera decir. Pero justamente está esto, ¿no? De no lo puedo, no tengo por qué hacerlo, me está diciendo que no es mi momento todavía, ¿no? Entonces también, justamente como lo decía al principio, si se trata un poco con esta parte de yo le tengo que otorgar quizás algo a esto para que trascienda, ¿qué le estoy otorgando, ¿no? De alguna manera. Al final de cuentas, también uno va creciendo y pues está en las mismas, ¿no? De alguna manera, o sea, el niño se volvió adulto, el niño creció, pero ¿con qué creció? Pues con un sin saber, con un no es tu momento quizás, ¿no? Quizás mañana lo sabré, quizás mañana podré crecer un poco más y podré saber algo, pero quizás caíse en otro lugar donde pues, estoy consumido, ¿no? También. O sea, aquello que al final se me otorgó fue una ignorancia de alguna manera, ¿no? También aquello que se le otorgó al niño fue lo mismo que se le va a otorgar al adulto en algún punto. Solo quizás que él, no sé, lo pienso, ¿no? Quizás hay algo diferente, ¿no? Quizás, insisto, no es la misma posición del niño con el adulto, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? El niño se hizo adulto al final de cuentas, ¿no? Y no se le quitó esa concepción de niño, quizás sí socialmente, porque es como cámara, ya tienes una edad, pues ahora te toca hacer esto, pero ¿en qué momento, no? Porque también llega a ser tan angustiante, parte de, bueno, ahora tengo yo tantas cosas que hacer, ¿no? Y nadie me dijo que esto se iba a acabar en algún momento, ¿no? Por eso quizás lo veo como más en esta parte más social, no sé si decirlo de esta forma, o más, no sé, ahorita no tengo como tal esa palabra, ¿no? Pero por eso también como que llama mucho la atención esta parte que dice, ¿no? Dice, ahí ustedes ven bien cuál es la función del totemismo. Es decir, con ello, un sujeto trascendente al semejante, ¿no? A aquel. Es como, pues sí, al final de cuentas cree lo mismo. Al final de cuentas yo le di lo mismo que yo estoy teniendo ahorita. ¿Y a partir de qué? Pues a partir de quizás otra cosa que a mí también me volvieron a dar. Porque también no lo veo tan ilógico, ¿no? No me acuerdo ahorita dónde lo estaba leyendo, creo que lo estaba leyendo por ahí de la 14 o la 20, que justamente esta parte de una repetición, ¿no? También esta compulsión a la repetición que justamente tiene que ver con todo esto, ¿no? Con un sin saber al final de cuentas, ¿no? Pero que también ese sin saber, pues, valga la redundancia, pues no se sabe, ¿no? Pero que al final, pues, está dando una y otra vez, ¿no? Quizás no solamente en un movimiento psíquico, pero quizás también con ese movimiento hacia un otro semejante, ¿no? Pero no lo sé, así lo pienso. Sí, yo creo que yo podría estar de acuerdo en que esta parte del adulto ya está en lo social, ¿no? Porque, o sea, digo, claro, el niño también, pero el niño todavía no tiene quizá la noción de que ahí está esta dimensión, ¿no? Y digo, se va dando cuenta a partir justo de las relaciones imaginarias que se van dando. Creo que esa sería una proposición que tendría para concebir ahorita esta cuestión de lo social, ¿no? Las relaciones imaginarias. Lo social como las relaciones imaginarias que se determinan, ¿no? Eres hombre, eres mujer, ahora con los géneros, ¿no? A fin de cuentas sigue siendo imaginario, a pesar de que pues ya se juega un poco más con la idea de el sentido, el querer, ¿no? La intención, la motivación, pero a fin de cuentas, si lo vemos en la dimensión social, se sigue sosteniendo a partir de primero que nada, lo que comentábamos al inicio, de hacer algo con esto, ¿no? O sea, bueno, o sea, sí, ¿tú qué quieres, no? Ya sabes qué quieres, ahora haz algo, ¿no? Ya sabes quién eres, ahora haz algo, ¿no? Ya sabes, y además como si esto fuera como un momento estático, ¿no? Como lo decía Lacan en la subversión del sujeto dice algo así, ¿no? Y digo, ese texto ya va aclarando ya más otras cosas porque pues es de más adelante, pero justamente lo menciona en ese sentido de, como si de alguna manera toda esta clase de experiencias desprendidas de la ciencia, que ahí también aborda un poco de ello, pues se presentaran como una especie como lo decías en algún momento, ¿no, Alan? De mística, ¿no? De algún lugar al que se tiene que llegar, ¿no? Bueno, finalmente ya sabes quién eres, ¿no? Y es lo que se le propone al niño en la dimensión social también, ¿no? O sea, tú ahorita eres esto para mí, yo que soy tu papá, tu mamá, quien quieras que sea, ¿no?
después qué eres para los demás y después qué eres para los otros. Y hoy en día, pues gracias a la privatización e individualización, pues también es qué eres para ti, ¿no? Y ahí pues se hace un juego bien curioso porque pues por un lado como que sí, como que no, se reconoce esta decisión de la psique, ¿no? ¿Qué eres para ti? Pues que soy dos, ¿no? Soy algo que soy y soy algo que me doy. Eh, Eso es algo que por un lado se acepta, pero por otro lado no. Y a través de esto de lo social es que continúa este paso de la antorcha, ¿no? En el totemismo, en los rituales, como lo puede ser los 15 años, por ejemplo, ¿no? O cumplir la mayoría de edad, o la pubertad a tus 12, ¿no? O todo esto que a fin de cuentas, pues volvemos al punto, ¿no? Tiene un sustrato animal, sí, biológico, pero en la dimensión humana se apalabra, se simboliza, pero se confunde esa simbolización con una ley, pues ya ahí preestablecida, que como humanos tenemos que estar en el estado de conocer, ¿no? Y mientras vamos creciendo, como dice Abraham, ¿no? Te vas dando cuenta de, bueno, ahora tengo que hacer esto y ahora tengo que hacer esto, pero este tengo que justamente expone todavía una orden, ¿no? Todavía un mandato. Y en un momento, porque claro, si se logra también ya pues salirse de esos lugares, pues ahora sí podría ser una manera de decisión propia, pues tengo que pues moverme, ¿no? Tengo que salirme de este lugar en el que no quiero estar o no. Es la postura que también maneja el psicoanálisis. Pero, volviendo al tema de lo social, ahí es donde estoy de acuerdo con situarlo, ¿no? Relaciones imaginarias en las cuales, a través de un pasaje, como lo decía Lacan en también unas páginas atrás, ¿no? La palabra como una moneda borrada que se pasa ahí pues, silenciosamente, que a veces ya hasta carece de valor, pero pues se sigue pasando y se sigue pasando y se sigue pasando, ¿no? Y en ese sentido es que pues la introducción de un tercero, de una simbolización, pero de una simbolización que justamente permita el dar cuenta de que esta moneda se sigue pasando así como así, ¿no? O sea, en el momento en el que haya un corte y alguien diga, hey, pero esta moneda ya no vale nada porque ya ni se ve, ya nada más es un pedazo de metal, ¿no? Ya ni siquiera se entiende qué se quiere decir, ya no sé cuánto vale, ya no sé qué sentido tiene, solo me dijeron, ve y métela a tu alcancía, ¿no? Y con eso vas a tener tus ahorros, con eso vas a ser alguien en este campo del lenguaje y en este campo social que está constituido por el lenguaje, pero que muchas veces, pues a su vez, como vicisitudes de esta misma concepción, pues el campo social también trae esos problemas, ¿no? El no poder concebir otra clase de estructuración social, otra clase de organización social, otra clase de política. Y bueno, ahí ya nos metemos en otros asuntos que me parece comentábamos la sesión pasada, ¿no? Pero creo que por aquí le voy a dejar por si alguien quiere decir algo, o si no, comentamos un poco acerca de la siguiente pregunta que le hacen a Lacan, que es acerca de lo real, o faltan 10 minutos para las 10, ahí le dejamos. Pues si quieres, comentamos lo real, ¿no? Yo digo que con eso ya, ¿no? Porque, eh, o no sé si quieran ya, o sea, si ya quieren terminar este texto, ya lo, lo terminamos o dejamos una última, como vean. Yo digo que podemos, no sé, yo votaría o porque lo terminemos ahorita o la otra sesión le damos la primera hora, la media hora y después comenzamos otra vez con función y campo, podría ser. Porque yo creo que lo que viene después también está interesante, ¿no? Está chido trabajarlo también, esta parte de lo real. Yo digo Sí, que se rescata bastante. sí, bueno, el profe Jaime me contestó. eh, Ahora sí que somos el grupo, ¿no? Lo comento con ustedes. Tuvo una urgencia y bueno, hasta apenas pudo escribir. Este, no sé si quiera que le podemos decir que el martes, o sea, ya para no conectarnos el jueves. O sea, Ujú. igual y el martes igual a las 8
y ya damos por terminado este texto, y ya la otra semana en 15 ya le damos chido a función y campo, ¿no? Bueno, ya le estábamos dando chido, pero digo, ya ahora sí ya sin ningún pendiente, ¿no? Entonces, Ujú. pues lo comento con ustedes, ¿a qué podemos llegar? Le digo que el martes porque me dijo, estoy en plena disposición de reponerlos este tiempo para otro día. Eh, no sé Pues si sí, quieren que le dé el martes, sí, yo digo que el Sí, martes. ¿no? Y ya ya si en dado caso que el martes nos deje plantados, pues ya pues ya lo terminamos y ya el otro martes le damos la función. sí, sí, sí. Pero entonces, Sí, yo digo que digas el martes. Va, Ya vemos qué onda, qué se martes a da. las 8. ¿Va? Ujú. entonces sí le vamos a seguir ahorita con lo real o el martes. No, pues lo dejamos, ¿no? Entonces, por si sí se conecta el Iván, pues ya lo aterrizamos con él. Ya si no, pues lo acabamos en esa sesión. Y si sobra tiempo, que yo creo que sí, espero que sí, pues ya le damos a función. Sí, porque ahora sí me cansé. Cámara, va, sí, sí, ¿no? Y lo real también nos va a dar un rato. Sí, sí, sí. Luego Entonces, sí, ahora sí entiendo cómo los profes se extendían un chingo en 2 páginas en la clase. sí, sí, sí. Entonces le